Executive. Hoy día estamos con Jackie Saetone. Jackie es una autora y emprendedora peruana con una impresionante trayectoria académica y profesional. Es egresada de University of Pennsylvania y tiene un MBA en Harvard Business School. Durante su carrera ha trabajado en Estados Unidos, Londres, Malasia y Perú y ha participado en directorios en los sectores público, privado y sin fines de lucro. Bienvenida, Jackie. Muchísimas gracias, Marcela. Es un placer estar contigo hoy día. Buenísimo. Bueno, ¿cuál crees tú que es la importancia de la diversidad en las juntas directivas y cómo impacta esto en las tomas de decisiones corporativas? Bueno, yo creo que es sumamente importante porque hoy en día vivimos en un mundo VUCA, ¿no? Muy volátil, incierto, ambiguo, y eso afecta tanto a la empresa como a los directorios, porque los directorios tienen que plantear cuál es la visión a largo plazo de la empresa, tienen que tomar decisiones y tienen que dar autonomía para la toma de decisiones. Y ya no pueden estar tan distanciadas de la parte organizacional porque hay que responder a crisis y retos tales como el COVID fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diversidad se vuelve sumamente importante porque tienes que poder tener puntos de vista diversos para mirar a los retos tan inesperados desde diferentes ángulos y poder salir con soluciones más eficaces e innovadoras, ¿no? Eso no lo puedes hacer con un directorio tradicional donde todos tienen el mismo perfil y todos piensan igual. Piensan igual, deciden igual y al toque. Exacto. Pero hay estudios que dicen Claro. que solamente tener un directorio diverso no es suficiente. Lo que es muy, muy importante es trabajar temas de cultura y de liderazgo al mismo tiempo. O sea, si te pones a pensar en el perfil de un director en una empresa, en un directorio diverso, tiene que ser una persona con apertura, con empatía, con ganas de aprender, con curiosidad. No puede ser una persona muy estática, que está muy fija en sus ideas y todo lo demás, sino que esté dispuesta a evolucionar y de esa manera añadir más valor en la empresa, ¿no? Claro, y se desarrollan esas habilidades, ¿no? Que es tolerancia, ¿no? Es, como tú dices, apertura. Y en estos directorios diversos también se trabaja mucho más porque hay más contribución, ¿no? Es más discusión, más evalúan los problemas de diferentes ángulos, ¿no? Y se generan unas discusiones de repente hasta más largas, pero el output es mucho más rico al final, ¿no? Claro, puedes tener un conocimiento más profundo del problema, más integral. Claro. Ahora, lo que también es importante es que la diversidad también trae retos, ¿no? Y uno de esos retos es que pueden haber conflictos. Entonces es muy importante capacitar al directorio y en general tener procesos dentro de la empresa para gestionar la diversidad dentro del directorio, pero es indispensable porque sin diversidad no hay innovación y sin innovación no hay competitividad. Claro. Jackie, ¿cómo evalúas la situación actual en el Perú en cuanto a las mujeres en juntas directivas respecto a otros países en la región? Bueno, yo he leído el estudio de Page que me pareció muy interesante y lo que he visto es que si miras América Latina, la composición de mujeres en los directorios representa un 26% del total, que es bajo. Que es bajo, así es bajo todavía. Pero si miras el Perú es más bajo, es 21%. Además, lo que me llamó la atención es que el Perú es el único país que no tiene políticas voluntarias para promover la diversidad en los directorios, ¿no? Y si miras, por ejemplo, a Panamá y a Colombia, tienen 45% y 46% de mujeres en los directorios, entonces están mucho más avanzados. Pero si miras, hay algunos países que están por debajo de Perú, como México y Argentina, que están un poquito por debajo porque tienen 19%, y me llamó la atención que en México hay 0% de mujeres presidentes del directorio. Y en Perú tenemos 18%, así que es bastante. Hay algo que se ha avanzado en Perú, o sea, yo creo que estamos muy cerca de poder, digamos, impulsar esto, que es tan importante, como hemos dicho antes, por el tema de la diversidad, el VUCA, el mundo VUCA, la diversidad te obliga a tener que incorporar a más mujeres, ¿no? Sí, aparte sin diversidad no hay innovación al final, ¿no? O sea, es un poco la fórmula, ¿no? Sí. Mete diversidad en un equipo y ahí va a salir un mejor output y finalmente eso genera rentabilidad en la empresa, ¿no? O sea, y las mujeres traen algunas características, esto no es científico, pero por ejemplo, creo que hay una empatía, que, o sea, la empatía es algo que los hombres también tienen, pero muchas mujeres lo tienen, la capacidad de manejar muchos temas a la vez, son casi por temas históricos, ¿no? Y esas son cosas que son importantes
para poder innovar también y traen una perspectiva distinta, porque de verdad estamos cableados de manera diferente. Como dice Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, dice que los seres humanos estamos cableados de maneras diferentes, más aún las mujeres y los hombres, ¿no? Sí, y es importante que no es solo poner una mujer en el directorio, ¿no? Simplemente buscar esa representación que va a generar la innovación finalmente. Hay un porcentaje mínimo que dicen que a partir de ahí es donde se empieza a generar la innovación realmente, ¿no? La creatividad y toda esta discusión que hablamos, es el 20%. O sea, menos de eso es como si mejor No no tengas. hay un efecto, Y ese ¿no? es un punto bien importante, porque he visto algunos directorios donde hay ciertas voces que dominan el directorio. Entonces, para que pueda haber este análisis más profundo en los directorios y poder salir con soluciones más eficaces, hay que ir hacia una cultura más plana, Sí. ¿no? Una cultura menos jerárquica, y ahí los peruanos tenemos algo que trabajar, porque al menos es mi impresión que tenemos en nuestra estructura mental una estructura jerárquica que tenemos que trabajar y volverse más planos. Y lo que está suscitando todo este cambio, como bien sabemos, es la tecnología, que nos ha obligado a todos a volvernos más planos, más equitativos, desde que empezó lo de Internet, y esto no se detiene. Ahora estamos con el metaverso, la inteligencia artificial y todas las demás cosas, los temas de ciberseguridad, cosas así, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se trabaje para que todas las voces sean escuchadas en el directorio y que a las mujeres se les integre. En tu experiencia, Jackie, ¿qué barreras principales has observado para que las mujeres ingresen a las juntas directivas y cómo podrían ellas superarlas? Yo creo que una primera barrera es la inercia, ¿no? Continuar con el statu quo y hacer las cosas como siempre se han hecho. No es algo que lo hacen conscientemente ni porque quieren, sino porque así siempre se ha hecho. Y la mayoría de los que están en los directorios son hombres, y muchas veces del mismo network, ¿no? Que se conocen y a veces se repiten en muchos directorios. Esa me parece que es una barrera. La segunda es un poco histórica, ¿no? Es parte de la historia. En la generación de mi mamá no era bien visto que las mujeres estudiaran. Entonces, el hecho que la mujer entre a la fuerza laboral es algo reciente. Entonces, más arriba te vas, menos mujeres hay. Hay menos mujeres CEOs. Y como muchos directorios buscan a mujeres que hayan sido CEOs, el pool del que pueden escoger es muy chiquito, ¿no? Algunas lo han logrado, pero son relativamente pocas, ¿no? Y muchas veces se han repetido en muchos directorios, también las mujeres. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a formar a más mujeres. Hay un artículo bien interesante de Ram Charam y de Dennis Carey, que habla de que hay una oportunidad bien grande para mujeres en directorios, porque hay muchas mujeres que son, por ejemplo, gerentes de recursos humanos o vicepresidentes, ¿no? Más a ese nivel de vicepresidente de recursos humanos, y unas tantas más están de CFOs, ¿no? Están en la parte financiera, y que lo ideal es que los CEOs creen grupos de a tres, porque las personas que están o en recursos humanos o en finanzas tienen un conocimiento profundo de una sola área, pero no necesariamente conocen a fondo el negocio. Claro, no es transversal, pues. Y entonces no están tan preparadas para los directorios. Entonces, si es que crean ese grupo de tres y empiezan a trabajar en conjunto para asignar los recursos humanos y financieros de tal manera que sean piloteados por el CEO, ellas terminarían estando mucho mejor preparadas para directorios, porque la de recursos humanos entendería mejor lo que es la parte financiera y viceversa, claro. Y además en el proceso aprenden más acerca del negocio, ¿no? Entonces, eso me pareció bien interesante, y han habido casos de mujeres que han accedido a directorios de esa manera. Y lo otro también, para abordar el tema generacional del cual hablé antes, es que como más abajo te vas, más mujeres hay en cargos ejecutivos y gerenciales. Las gerentas de recursos humanos deberían de empezar a identificar a las talentosas, a las que tienen potencial de ser directoras en un futuro, y crear un pipeline de mujeres para que sean futuras directoras. Eso me pareció súper creativo y súper linda idea. Claro, buenísimo. Así le dan oportunidad a muchas más, porque el problema a veces lo vas a tener por las pocas mujeres que tú dices que hay, ¿no? Entonces nosotros mismos nos hacemos el harakiri, digamos, ¿no? Entonces la idea es empezar a fomentar a más, ¿no? Y tener mucho más recursos. Claro, ¿no? Y es muy importante que los CEOs, que la mayoría son hombres, ¿no? Algunas son mujeres, pero que se pongan a pensar muy seriamente en estos temas, ¿no? Porque es y también los accionistas y los presidentes de empresas. Jackie, y una pregunta, ¿qué consejo le podrías dar a los presidentes de directorio
para incorporar mayor diversidad a sus juntas directivas? Es una pregunta bien interesante. Creo que si yo estuviera en sus zapatos, lo que haría es definiría un espacio de reflexión con mi directorio para ver qué tipo de perfil más diverso pueden necesitar en el directorio, cómo se sentirían ellos, qué necesitarían ellos como capacitación para poder manejarlo, porque como mencioné antes, la diversidad trae soluciones más eficaces, más profundas, pero al mismo tiempo puede generar más conflicto, y también es importante que analicen cómo se sinceren en cómo funciona su directorio, que hagan un análisis, ¿no? Porque tiene que ser una cultura más plana, donde todas las voces sean escuchadas. Entonces, yo elaboraría un plan de cómo hacerlo y gestionaría de manera muy profesional la incorporación de nuevos miembros y la capacitación de los miembros existentes. Una pregunta, ¿qué consejo le darías a todas las mujeres que aspiran a tener una posición en un consejo directivo? Mira, yo creo que las mujeres tenemos muchas barreras mentales y creo que este es un tema histórico que se vea de generación en generación. Entonces, el primer consejo es que se la crean, que se atrevan, que se planteen el reto, ¿no? El segundo es que se preparen, ¿no? Que ganen experiencia en cómo tomar decisiones estratégicas, cómo tomar decisiones de negocio, Claro. que entiendan cuál es la diferencia entre gobernanza y operación, ¿no? Porque el rol de un directorio es más supervisor. Entonces, que se preparen bien sería mi segundo punto. Mi tercer punto sería que se analicen así profesionalmente y personalmente, porque también tienes que ser feliz en lo que haces, ¿no? Y vean en qué sector creen que podrían aportar más y dónde les encantaría aportar más. El cuarto punto sería que hagan un plan, o sea, que hagan una bio dirigida a ese sector, que se preparen a hablar de las cosas que han hecho bien, las cosas que han hecho mal, lo que aprendieron, lo que pueden aportar para darle una visión más integral a un directorio, para poder potenciar esa diversidad de la que tanto hemos hablado, ¿no? Eso también yo creo que sería muy importante. Y luego también, si es que eventualmente les sale un directorio, que analicen muy bien qué también engranan con ese directorio, que piden estado financiero, que hablen con miembros del directorio y que escojan bien. Pero esos serían mis consejos. Oye, excelente, Jackie. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Page Executive. Te agradecemos bastante y esperamos poder contar contigo de nuevo. Muchísimas gracias, Marcela. Ha sido un gusto estar contigo el día de hoy.